Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula de Marcador Digital. El día de hoy vamos a platicar de Nintendo y antes de entrar en materia y en discusión y en cosas que vale la pena resaltar de cómo últimamente se ha comportado esta compañía de videojuegos, pues es la muerte de Satoru Iwata. Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, falleció a la edad de 55 años. Bueno, en sus inicios él era programador y diseñador de videojuegos en HAL Laboratory, que es el estudio que diseñó el personaje de Kirby. Pues la verdad es que esto es un golpe a toda la industria de los videojuegos porque uno de los grandes representantes de esta industria pues nos ha dejado y la verdad es que como que no es el mejor momento para que a Nintendo le sucediera algo que lo sacara un poquito de equilibrio. Iwata ya estaba anunciando lo que era la siguiente consola de videojuegos de Nintendo, que es el proyecto NX, el cual todavía a ciencia cierta no se sabe bien si va a ser una consola de videojuegos o un equipo portátil, pero en los próximos meses ya estaremos informando al respecto. La verdad es que vale mucho la pena estar al pendiente de cómo va a ser el lanzamiento de esta consola y qué es lo que va a presentar, ya que Nintendo recientemente no ha sido el más astuto en la manera en la que anuncia sus próximas consolas y definitivamente estarás de acuerdo conmigo, Vale, que la manera en la que presentaron en 2011 el Wii U versus lo que actualmente tenemos como opciones disponibles de esta consola pues no compaginan. Para empezar, la consola Wii U fue lanzada en dos versiones en noviembre del 2012, una versión económica básica de 8 GB y otra una versión deluxe de 32 GB. Para empezar, la versión básica iba a necesitar desde un inicio una tarjeta de expansión de memoria, ya que al contar con 8 GB de almacenamiento, de los cuales 3 GB ya estaban destinados al sistema operativo, al momento de ser conectada por primera vez iba a solicitar una actualización que tomaba 5 GB de espacio y bueno, en ese momento ya se iba por completo el almacenamiento interno. Para empezar, y hay que resaltarlo, ¿por qué cuando tú compras una consola nueva tendrías que hacer una actualización de inmediato tan significativa? Es normal el hecho de que tú tengas que realizar una inmediata actualización después de adquirir tu producto, puesto que ya pasó considerable tiempo desde el momento de la producción, desde la conclusión de la producción, al momento en el que tú ya la puedes abrir en casa. ¿Qué te late, Vale? ¿Que serán 3 meses, 6 meses más o menos? Entonces una actualización es muy entendible, sin embargo, ¿por qué una actualización tan significativa que te lleve, en este caso, muchísimo más espacio del que ya trae preinstalado? Para empezar, no lo entendemos. Después de liberado este producto y conociendo la experiencia de los usuarios que compraron la consola básica, pues prácticamente es algo obligatorio comprar la consola deluxe para que no te topes con este inconveniente de manera inmediata. Año y medio antes de su lanzamiento, cuando fue presentado de manera oficial el Wii U en el E3 del año 2011, se presentó un producto que sinceramente prometió de más con respecto al producto que fue lanzado. Hay muchas características de interacción para los jugadores que llamaron mucho la atención, ya que esta consola trajo un nuevo y revolucionario control que parecía ser demasiado avanzado versus los competidores que actualmente se encontraban en el mercado. Dado el éxito que tuvo Nintendo con la portátil Nintendo 10, quisieron llevar el concepto de la doble pantalla a la consola de casa. Sin embargo, esto genera muchos problemas de entrada para los desarrolladores. Porque los desarrolladores tienen que pensar en cómo solucionar que un juego sea compatible con este nuevo control. Uno de los mayores problemas de Nintendo con esta consola fue que cuando un desarrollador hace un juego que va a lanzar para PlayStation o Xbox, son prácticamente juegos iguales y que llega a haber diferencias en los gráficos. Sin embargo, a la hora de pasarlo a lo que es el Wii U, tenían que pensar en una manera de utilizar la pantalla del control y bueno, es mucho trabajo para el desarrollador y realmente no valía la pena. Algo característico de esta nueva consola de Nintendo con su control de tableta es que al momento de tú adquirir la consola tenías que cuidar como un tesoro la tableta, ya que Nintendo nunca habló ni iba a presentar la reposición del mismo. Ligado a esto, no es lógico pensar que una consola que está basada en el revolucionario diseño de este nuevo control estuviera destinada únicamente para el primer jugador. Los demás jugadores no iban a poder utilizar un control igual, únicamente los controles que utilizaba el Wii original. Y nada más para poner un poquito de contexto, por ejemplo, en el caso de Mario Kart, el control de tableta tiene muchísimas ventajas sobre la manera de manipular los otros controles, que es el Wiimote. Y bueno, tienes una ventaja como jugador número 1 cuando tú utilizas la tableta y los demás competidores, que pueden ser hasta 3 más, utilizan el control Wiimote
y de alguna manera el manejo del juego es muchísimo más limitado. Y ahora les vamos a platicar de cosas que Nintendo presentó en el E3 de 2011 y que ya que la consola fue liberada no han sido vistas o han sido vistas de manera muy limitada. En primer lugar, el hecho de que la consola tuviera la capacidad de no necesitar una televisión para ser jugada, pues sí es algo que sí logró Nintendo, pero bueno, es únicamente posible en el modo de un solo jugador. Si estás jugando multijugador, simplemente no es lógico que todos se vayan a la tableta, a una pantalla de 5 pulgadas, a jugar. Otra de las cosas que se vio en esta presentación es que Nintendo vendió el hecho de que esta tableta te podría servir para jugar como un juego de mesa virtual. Y no es algo que hemos visto, al menos hasta el momento. Otro de los conceptos que presentó Nintendo fue el hecho de que la pantalla de la tableta fuera utilizada como una extensión de la pantalla principal, en este caso la televisión, para ampliar la experiencia del videojuego, cosa que tampoco se dio. La manera en la que Nintendo ejemplificó esto fue presentando un juego de golf en la cual tú podías ver en la televisión la visión del campo, que es hacia donde ibas a lanzar la pelota. Con la tableta tú podías ver la pelota que ibas a golpear y hacías el movimiento de swing con el Wiimote. Y a pesar de que esto se vio muy atractivo en la demostración, pues fue algo que Nintendo no acabó desarrollando y hoy en día no es algo que es visible ni tangible en la consola. Nintendo quiso utilizar la pantalla del control para extender la visión periférica dentro del videojuego. Sin embargo, esto es algo que nunca se dio más que en 2 juegos. Uno ya salió, que fue Zombie U, y otro va a salir apenas, que es Star Fox. Además, otra cosa que presentó Nintendo es que tú podías utilizar la pantalla táctil de la tableta para poder jugar y de alguna manera tener, como bien decía Valentín, una experiencia más inmersiva en el juego. Como lo presentó Nintendo, tú podías utilizar la tableta para lanzar unas estrellas ninja y es algo que no se vio y que no se ha visto hasta ahorita. Algo que también demostró Nintendo en esta presentación es el hecho de que tú podías estar manipulando tus archivos multimedia en la tableta e ibas a tener la oportunidad de compartirlo con las demás personas que estuvieran en la misma sala, llevando lo que tú estuvieras viendo en la tableta a la pantalla y así poder tener la oportunidad de compartirlo con ellos. Y pues bueno, les recordamos que para estar al día con la tecnología y el mundo geek hay que seguir a Marcador Digital. Los invitamos a suscribirse al canal, a darle manita arriba al video. Las redes sociales se encuentran en la descripción. Hasta la próxima. Adiós. La tienda de Estados Unidos le permitía a los mexicanos poder comprar discos, ya sean películas o discos de música,